Hola, buenos días. Bienvenidos a los misterios del portal. Hoy día vamos a hablar de algo que a mí en lo personal me intriga mucho. Algo que no sé si viene de nuestra esencia, de nuestra creación, o es algo externo, como el famoso Satanás. ¿A qué me estoy refiriendo? A la maldad. Ese sentimiento, esa cosa que a uno le hace sentir como más exquisito a la hora de tocar a alguien prohibido o prohibida, o a la hora de comerse o tomarse algo que no debieras tomar. Por ejemplo, a los niños chicos tú le dices, no hagas eso. Apenas te das vuelta y el niño lo hace intencionalmente y te mira. Y te mira con una mirada de sonrisa, una mirada que si la analizas bien, es una mirada que uno le dice que travieso es el niño, pero en esa mirada hay maldad. Hay una suerte de rebeldía, de decir, lo hago igual nomás. Entonces, ¿de dónde viene la maldad? Muchas veces, Satanás es el salvador de mucha gente. ¿Y por qué digo Satanás? El demonio es el salvador de mucha gente. En el caso personal, yo conocí, no me acuerdo si 3 o 4 personas que dentro de una congregación X, por ejemplo, uno de las personas más influyentes e importantes dentro de esta congregación X tenía pareja. Sin embargo, aparte de su pareja, se acostaba con la hermana A de vez en cuando, con la hermana B, con la hermana C. Ahora, con un supuesto ataque diabólico, demoníaco, él hacía eso. Esa fue su excusa a la hora que fue increpado por estas 4 mujeres, ya que a las 4 le había prometido que con ella se iba a casar porque ella era la elegida y la pareja que tenía en estos momentos, como quien dice la legal, él no la quería, estaba con ella por lástima. Bueno, cuando estas 4 mujeres lo enfrentaron, lo iban a expulsar de la iglesia. Pero este varón, en un ataque, no sé si de astucia, no sé si la maldad misma, se hace como que se desmaya y que lo toma el demonio. Y me van a creer, amigos, que la congregación completa lo perdonó. ¿Y por qué lo perdonó? Porque él había sido seducido por el diablo. Y como él había sido seducido por el diablo es el que lo obligaba a acostarse con las 4 mujeres distintas. Ahora, ¿el diablo o él mismo? ¿Por qué pasará eso? ¿Será el instinto? Bueno, si lo vemos así, sobre el instinto también podríamos decir, entonces, como en el caso de este personaje evangélico,
eh, Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, también puede haber sido atacado por el diablo, por lo tanto, perfectamente podría ser inocente. Y acá les voy a contar algo que a muchos de ustedes les va a causar risa. También conozco el caso de X pastor, que todavía lo sigue siendo. Tenía relaciones con todas las hermanas, pero a todas les daba por la puerta trasera, para no ser grosero. ¿Y por qué lo hacía así? Porque el diablo lo tentó. Y segundo, porque así no las dejaba embarazadas, ya que a este señor no le gustaba usar gorrito. Sé que suena un poco violento lo que estoy diciendo, pero fue verdad. Y cuando fue descubierto y lo iban a echar de la iglesia, él comenzó a hablar en lenguas y le pidió a la congregación que lo ayude, porque Satanás se había metido en su cuerpo y lo estaba llevando a hacer todas estas cosas. Entonces, si bien es cierto, no por convicción, porque lo he visto, sí sé que hay influencia demoníaca. Sé que lo hay. Pero no en un personaje común. No. Esta energía maligna llamada demonio, Satanás, el diablo, como lo queramos decir, influye en los seres más poderosos del mundo. Presidentes, políticos. ¿Por qué? Porque ellos mueven masa. Y es aquí donde asalta la pregunta. Si nosotros, todos, no se salva ninguno, porque las mujeres tampoco, en la manera en que fuimos creados, habremos sido creados desde la perspectiva de llevar dentro de nosotros a un ángel y al demonio. Es decir, venimos en nuestros genes fabricados, creados, como le queramos decir, con una parte buena y una maligna. La buena para sociabilizar bien, tal vez. La maligna para defendernos. Podría ser. ¿Por qué venimos con la maldad intrínseca en nosotros? Yo he visto en muchos casos que es maldad pura. No es influencia demoníaca, sino que es maldad pura. Y contra más prohibido parece que es más fuerte. De hecho, yo conozco el caso de una muchacha que de maldad le quitaba los novios a su hermana. Lo hacía de maldad, no por amor. Lo hizo como 4 o 5 veces. Entonces, ¿por qué se dará esto? ¿Tendremos dentro de nosotros entonces el gen de la maldad? En un niño se le llama travesura, pero en un adulto, y nadie se salva. Nadie. Porque, por ejemplo, también conozco el caso de una X mujer
que ella le hacía intimidad oral a todos los varones de una X congregación. ¿Y por qué lo hacía? Para que los hombres anden satisfechos y no incurran en pecado. ¿Se lo creen eso ustedes? En lo particular, yo no. Entonces, ¿de dónde nace eso? Porque dentro de mi conocimiento, cuando la oscuridad atrapa a una persona, influye en una persona, se generan fenómenos que no se generan, por ejemplo, en el caso del pastor X, que les daba intimidad por la parte de atrás a las damas, si él realmente hubiera estado poseído por algún demonio, entidad diabólica como Satanás, de partida, las personas que tienen esto, que les pasa que un demonio entrase en él, estas personas empiezan a llenar de mocos alrededor. Eso es típico. Si esa persona tiene un espíritu inmundo o un espíritu diabólico o un demonio literalmente, comienzan a andar mocos alrededor de ellos y empiezan a emanar un olor no tan sutil como a huevo descompuesto. Dejen ustedes un huevo al sol unos 4 o 5 días, ábranlo. Ese olor como azufroso empiezan a emanar las personas que están siendo atacados por demonios. Y ese olor incluso se impregna la ropa y el colchón donde duermen. Y por eso andan bichos raros cerca de esta persona. Sin embargo, este pastor que le gustaba jugar así con las damas, no tenía ningún de esos síntomas, muy por el contrario, llegaba impecablemente al púlpito, olorosito, con muy buenas colonias, perfumes más bien dicho, y su auto, porque la congregación le ha ido cambiando el auto durante cada año y cosas así, ¿no? Vive espectacularmente bien. Qué curioso que este varón que hace esas cosas, supuestamente porque el demonio está dentro de él o porque estaba cerca de él, de hecho él pidió que le hicieran exorcismo, la hermana, todos oraron para sacarle a este demonio. No tenía nada extraño, nada de nada. ¿Por qué lo sé? Porque una de las personas de la congregación me pidió ayuda. Y ese fulano no tenía lo que es nada amigo. Entonces, ¿cómo una persona que está predicando la palabra de nuestro Señor, que está consciente de lo que dice la palabra de nuestro Señor, hace aquellas cosas? Es decir, tenía actitudes sodomitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin ser tentado. Es decir, él no tenía un demonio. No. ¿Por qué la muchacha, muy hermosa, le quitaba innecesariamente los novios a su hermana? ¿Por qué? ¿Por qué la dirigente de una congregación X, la pastora,
él le hacía intimidad oral a los varones. ¿Por qué? Y aquí es donde empiezan las contradicciones en la mente al pensar estas cosas, el analizarlas. ¿Qué pasa acá? Estos pastores o pastoras no tienen la capacidad de juicio como para entender que ellos están predicando algo que por lo que se ve no creen. Es evidente que estas personas no tienen el Espíritu de Dios adentro, porque si lo tuvieran, se frenarían ante las tentaciones de la carne. Porque eso es la carne. Pero no. Entonces, ¿qué es la maldad? ¿Es una parte nuestra? ¿Viene con nosotros? ¿Y por qué es tan fuerte? Me explico. Cuando uno se deja llevar por el sentido o pensamiento de la maldad para hacerle daño a alguien, no cuesta nada. Te le vienen ideas, pero así de fácil. Por ejemplo, ideas como: voy a pasar y voy a tirarle miguelitos o clavos debajo de las ruedas del auto, cosa que cuando el auto parta, ¡pa!, se reviente la rueda y choque. O voy a mandarle a la casa un mono con clavos para que esa persona se asuste. Y cuando tú quieres hacer algo malo, fluyen así, pero como que el cerebro dice: ¡oh, al fin! Y empieza a crear. De hecho, si ustedes se ponen a observar la historia humana, estamos llenos de armas para destruir a otras partes. Y pareciera que fuéramos tontos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hace guerras para luego vender sus armas. El negocio de la arma es muy grande. ¿Por qué entonces para hacer algo destructivo es tan fácil? Ahora intenten hacer el bien. Se van a dar cuenta que cuesta muchísimo hacer el bien. Por ejemplo, echarle maldición a alguien, pegarse, bastisora con que te pegues en un fierro y va a decir: vieja, y te van a fluir los garabatos, te van a fluir, pero con una tremenda facilidad. El cómo destruir a la señora por la cual yo me golpeé, ¿no? O batisobra con que no me paguen una plata que me deben, y mi mente va a empezar a lucubrar cómo matar a ese maldito que no me paga. ¿Y sabían ustedes que hacer daño con magia es súper fácil? Súper fácil. Porque la maldad tiene como dos facetas. Una, que le hace daño a alguien. Y la otra es cuando te hace daño a ti mismo. ¿En qué sentido? En que te tiran un mono afuera de la casa. Para ti no tiene ninguna importancia, para el que lo tiró. Pero el que recibió el mono dice: ¡oh, me tiraron un mono! Me hicieron brujería. Esa persona se deja impregnar por esa maldad, la cree, la hace suya y se enferma. ¿Porque el mono tenía poder? No. Porque la persona enfocó su mente en puros pensamientos negativos, oscuros. ¿Y por qué no hizo lo contrario? Enfocar esos pensamientos en el ser maravilloso llamado Jesucristo
y decir, ah, me tiraron un mono, por Dios que hay gente maldadosa. Pescarlo, botarlo y seguir la vida como nada, porque aquí adentro está nuestro Señor. Sin embargo, la mente hace todo lo contrario, se inclina a lo negativo. Es más fácil echarle maldición y garabato a las vecinas de al lado que buscar un acuerdo, conversarlo y estar bien. ¿Se han dado cuenta de eso? Y aquí me salta esta pregunta. ¿Todo lo malo que pasa en el planeta Tierra será por esa excusa imbatible llamada el demonio? ¿O no será que mi parte oscura, tu parte oscura y la parte oscura de todos los que habitamos en la Tierra sea las que nos tiene así prácticamente destruidos? ¿Por qué miras a tu prima? ¿Por qué miras a ese hombre? ¿Por qué le miras aquello que no tienes que mirar? Esperando que se suscriban al canal y que compartan este video, se despide Marco Antonio.